La abuela revela un secreto aterrador tras 50 años de silencio, y la verdad cambiará todo. Era una tarde tranquila en la casa de campo de Rosa. Los pájaros cantaban, el viento susurraba entre los árboles, y el aroma a tierra mojada llenaba el aire tras una lluvia ligera. Sin embargo, esa calma aparente ocultaba un secreto que unos ojos curiosos nunca podrían imaginar. Rosa, con sus 80 años llenos de arrugas y sabiduría, siempre había sido el corazón de la familia, una figura venerada que compartía historias de antaño mientras sus nietos escuchaban fascinados. Pero hoy, mientras las sombras del crepúsculo se alargaban, el ambiente se tornaba inquietante. Miguel, su hijo mayor, regresaba de la ciudad. Abogado respetado, había edificado una imagen casi perfecta, un hombre que todos en el pueblo admiraban. Pero la presión lo envolvía como una niebla densa, haciéndolo dudar de sí mismo. Al cruzar el umbral de la casa, las miradas de los familiares, cargadas de expectativas, lo seguían. Sin embargo, en la profundidad de su corazón, una sombra se alzaba. La imagen de su madre se tambaleaba ante la inminente revelación. Fue en la cocina, cuando el habitual sonido de las ollas se detuvo, que Rosa decidió hablar, con un temblor en la voz. Dejó caer la noticia como un rayo en la penumbra. Hay un secreto que he guardado por 50 años, un crimen que marcó mi juventud y que podría amenazarlos a todos si se revela. Aquellas palabras, cargadas de un peso inenarrable, encontraron eco en el silencio absoluto de la habitación. Los ojos de Miguel se abrieron como platos. Su mundo, que había sido un libro ordenado, se convirtió en un rompecabezas desmoronado. ¿Cómo podía existir un pasado tan oscuro en la madre que él había idealizado? En su mente, imágenes de una madre amorosa y dulce chocaban con la nueva realidad de una vida manchada por algo aterrador. Él, que siempre había buscado hacer las cosas bien, se preguntaba, ¿podía confiar en la mujer que le había enseñado todo lo bueno? Mientras tanto, la tensión se volvía palpable, una opresión que ahogaba el aire. No solo la familia, sino también aquellos que en la sombra esperaban la oportunidad de vengarse. Viejos enemigos del pasado de Rosa comenzaban a moverse, y la amenaza de su descubrimiento se cernía sobre ellos como un sombrío presagio. La vida de Rosa estaba en peligro, y por ende también la de Miguel, su único hijo. Con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de amor y miedo llenando su pecho, Miguel se encontraba atrapado entre dos mundos: el deseo de proteger el nombre de su familia, tan cuidadosamente construido, y el amor incondicional hacia su madre, quien ahora se erguía ante él con la verdad más impactante de su vida. La decisión que debía tomar era monumental. Podía seguir ignorando la herencia oscura que lo acechaba, o enfrentarse a su realidad y quizás despertar monstruos que estaban destinados a permanecer enterrados. Las sombras se alargaban, la atmósfera era densa. Miguel, con el corazón en la garganta, contemplaba su futuro en un hilo delgado. ¿Encontraría la fuerza para enfrentar la verdad o el secreto de su madre? ¿Acabaría consumiéndolos a todos? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo.
Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La tensión en la cocina era como un resorte a punto de estallar. Rosa, con su voz temblorosa, había lanzado la bomba, y Miguel, al borde del colapso, se debatía entre la incredulidad y el miedo. Antes de que pudiera formular una respuesta, un estruendo sordo interrumpió el aire cargado de secretos. La puerta principal se abrió de golpe y un hombre desaliñado irrumpió en la habitación. Con un rostro que Miguel reconoció al instante, era Raúl, un viejo amigo de la familia. Pero su mirada, oscura y resuelta, no reflejaba la calidez del pasado. ¡Miguel! ¡Rosa! Gritó Raúl, su voz rasposa. El pánico manejaba sus palabras. ¡Tienen que irse! ¡Rápido! Miguel frunció el ceño, confuso. ¿Qué está pasando, Raúl? Es sobre el secreto de tu madre. No es lo que parece, replicó Raúl con urgencia. Alguien más lo sabe, y están viniendo. Todos están en peligro. La revelación lo golpeó como un puño lleno de piedras. El rostro de Rosa, normalmente sereno, se tornó pálido. ¿Qué sabes de eso?, le preguntó, su voz apenas un hilo. Sé que hay un hombre en el pueblo. No es solo un enemigo del pasado. Es mucho más. Él ha estado buscando venganza. La historia que crees que conoces está llena de mentiras. Tu madre no es solo una víctima. Ella cometió algo atroz. El aire se volvió denso, aplastante. Miguel sintió como si se le cerrara el pecho. Las palabras de Raúl resonaban en su mente, retumbando en cada rincón oscuro. ¿Qué quieres decir con atroz?, cuestionó, la rabia surgiendo mezclada con el miedo. Antes de que nacieras, tu madre estuvo involucrada en algo que la manchó de sangre. Un asesinato, Miguel, no un crimen cualquiera, sino un acto desesperado para proteger a alguien que amaba. Pero no fue solo eso, ella conspiró. Los hombres a los que traicionó, ellos están regresando. ¡Cállate!, gritó Rosa, pero su voz tenía un temblor que dejaba entrever el miedo oculto. Las arrugas en su frente revelaban un dolor que Miguel no podía ignorar. La imagen de su madre se tambaleaba, un faro de luz que ahora se oscurecía por sombras inesperadas. Un ruido sordo interrumpió la conversación. Otra puerta se golpeó con fuerza, esta vez proveniente del fondo de la casa. El corazón de Miguel dio un vuelco. «No hay tiempo», insistió Raúl, ladrando órdenes. «Deben esconderse. Si ellos descubren...» Antes de que pudiera terminar, un fuerte crujido resonó en el pasillo. La figura de un hombre apareció en el umbral, con un brillo peligroso en sus ojos. ¿Buscaban algo? No es fácil ocultar secretos, Rosa. Rosa empezó a temblar. Miguel dio un paso adelante, protectivo. ¿Quién eres?, preguntó, la voz firme pero con un toque de incertidumbre. El hombre sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. Vengo a recordarles que las cosas no se olvidan tan fácilmente y que algunos secretos son más oscuros de lo que se piensa. Su mirada se detuvo en Miguel, y el joven sintió un escalofrío recorrer su columna. En ese momento, ante la mirada petrificada de su madre y Raúl, todo cambió. El secreto ya no era solo sobre el pasado de Rosa. Ahora estaba a la vista de todos, y no podían escapar. La revelación del hombre era una sombra que amenazaba con consumirlos a todos. ¿Cómo podría Miguel enfrentar la verdad que envolvía su vida y la de su familia? ¿Podría escapar de ese pasado ineludible? El silencio se hizo espeso, y el futuro se volvió incierto. Miguel miró a su madre, preguntándose si alguna vez volvería a confiar en ella.
Las sombras del pasado se cernían sobre ellos, y lo que antes era una historia familiar se había transformado en un laberinto de traiciones y revelaciones, ahora más amenazantes que nunca. La opresión en el aire era como un grillete, atándolos a un destino oscuro que apenas empezaba a desvelarse. El silencio que se había apoderado de la cocina se rompió de repente con un grito sordo. Miguel, aún tratando de procesar lo que Raúl acababa de decir, sintió una ola de frío recorrerle la espalda mientras el hombre en la entrada comenzaba a avanzar. La atmósfera se electrificó, pesada y tensa. Rosa, atrapada entre el miedo y la ira, retrocedió un paso, su mirada fija en el extraño. «¡Sal de aquí!», bramó Miguel, sintiendo cómo su corazón latía desbocado. La vulnerabilidad de su madre le atravesaba como un puñal, y no podía dejar que la oscuridad del pasado la alcanzara. El extraño sonrió, aunque su sonrisa no reflejaba ninguna calidez. Era un gesto cruel. ¿Quieres protegerla, Miguel? Pero te estás equivocando. Ella no es la persona que crees. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, ya sea que la quieras o no. El tiempo parecía detenerse. La urgencia del momento se sintió como una explosión en el aire. La voz de Raúl, entrecortada, se elevó en un intento de calmar las cosas. «¡No te acerques! No sabes en lo que te estás metiendo». Pero el hombre continuó acercándose, implacable. De repente, un sonido ensordecedor llenó la habitación. Un disparo. Miguel sintió un estremecimiento en su pecho. Todo pasó en un instante. Las miradas se tornaron de sorpresa a horror. La figura del extraño se desplomó de golpe, y el caos se desató. Los gritos llenaron la habitación, mientras Rosa se caía de rodillas. Un grito desgarrador que hizo eco en el corazón de Miguel. «¡Mamá!». Su voz tembló, pero las lágrimas ya brotaban de sus ojos. Rosa se llevó la mano al pecho, temblando. La estela de la tragedia envolvía a todos. Miguel miró a Raúl, incredulidad y pavor reflejados en su rostro. Al final de la casa, el eco de pasos apresurados resonó. «¿Qué está pasando?», gritó otra persona. Pero antes de que Miguel pudiera reaccionar, un nuevo personaje apareció. Era Sofía, su hermana menor. Ella había llegado justo a tiempo para ver el horror que se desataba. «¡Mamá! ¿Qué hiciste?». Sofía, con los ojos llenos de terror, se volvió hacia Rosa, pero también hacia Miguel, como si él tuviera las respuestas. Rosa intentó respirar hondo. «No, no soy lo que piensan. No quería que esto ocurriera». Su voz era un susurro destrozado. «He vivido con ese secreto por años. Hay algo más que debo contarles». El pánico se aferraba a la habitación, como una sombra constante. «¿Qué más, mamá? Dímelo», exigió Miguel, sintiendo que los cimientos de su vida se desplomaban. Él era parte de un juego mucho más oscuro, comenzó a decir. Rosa, su voz temblorosa. No solo era un enemigo, él era el hermano de aquel al que traicioné. Y lo que hice no fue solo por amor, fue por sobrevivir. Las palabras se sentían como una bomba en la habitación. Sofía y Miguel intercambiaron miradas, la incredulidad palpitando entre ellos. «¿Así que todo este tiempo tú?», murmulló Sofía, su voz apenas un eco. «¡Basta!». Raúl, que había estado a un lado, seguía lidiando con la visión del cuerpo en el suelo. «No tenemos tiempo para más dramatismo. Hay que salir de aquí. Ellos vendrán. No estoy seguro de cuántos son». Pero Miguel, aún aturdido, notaba que una verdad más grande amenazaba con revelarse. «¿Cuántos más están involucrados? Mamá, dime».
El clamor de incertidumbre lo consumía. Con un último suspiro, Rosa se repuso un momento. Alguien en el pueblo ha estado esperando para desvelar todo. No solo es un secreto tuyo, Miguel, es también el mío. Y ahora está en tus manos. Las palabras de su madre lo golpearon como una ola. Las revelaciones giraban en su mente como piezas de un rompecabezas que nunca había querido resolver. ¿Cómo puedo protegerte si no sé la verdad completa? La urgencia llenaba la habitación, y con el sonido de sirenas que se acercaban, Miguel se dio cuenta. No solo el pasado de su madre estaba expuesto, el futuro de todos se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué secretos más estaban a la espera de ser revelados? ¿Quién más pagaría el precio de la verdad que estaba a punto de ser descubierta? Mirando a su madre, se llenó de una mezcla de amor y desesperación. Todo se tambaleaba en el aire, y el miedo lo invadía. La noche apenas comenzaba, y el camino hacia el horror y la redención apenas se había iniciado. ¿Se atrevería a desvelar todos los secretos ocultos? La tensión se sentía en el aire, mientras Miguel miraba a su madre, buscando respuestas en sus ojos llenos de lágrimas. La habitación era un caos. La sirena de la policía resonaba a lo lejos, acercándose cada vez más. Su corazón latía con fuerza. El miedo lo envolvía. ¿Qué más estás ocultando, mamá?, gritaba su mente, pero no se atrevía a decirlo en voz alta. De repente, un ruido sordo golpeó la puerta trasera. La madera crujió y la cerradura hizo un clic alarmante. Todos se quedaron congelados, mirándose entre ellos, incapaces de asimilar lo que estaba pasando. Sofía, temblando, dio un paso atrás, apretando su mano contra el pecho. ¿Qué fue eso?, susurró con un temor palpable. «Raúl, cierra la puerta», ordenó Miguel. Pero ya era demasiado tarde. La huerta se estrelló contra la pared, y una figura oscura se presentó en el umbral. Era un hombre alto, con el rostro parcialmente oculto tras una capucha. La mirada en sus ojos era heladora. «Cállense», dijo el extraño, con un tono que imponía miedo. «No tienen idea de lo que han desatado». Miguel sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda. El aire se volvió espeso. La sensación de peligro era casi palpable. «¿Quién eres?», preguntó Miguel, tratando de mantener la voz firme. La confusión y el horror se mezclaban en su interior. «Tenía que proteger a su madre y hermana». El hombre hizo un gesto despectivo, burlándose. «Esa es la pregunta equivocada, niño. Más bien, ¿qué sabes tú de ella?». La última palabra dejó un eco inquietante en el aire. «Mamá, ¿qué significa eso?». Miguel se volvió hacia Rosa, pero ella estaba en shock, temblando, como si cada palabra del extraño le hubiera golpeado como un martillo. «Yo», empezó, pero no pudo continuar. «Tu madre ha mantenido secretos, no solo sobre el pasado, sino sobre su futuro», dijo el hombre, sonriendo de forma siniestra. «Ella ha hecho tratos que van más allá de lo que te imaginas». Un silencio absoluto llenó la cocina, como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Tratos? ¿De qué estás hablando?». Miguel no podía entender. Un nudo se formó en su garganta. «¡Dime!». Ella usó su pasado como un peón en un juego del que no puedes escapar. Mientras hablaba, sonreía, como si disfrutara cada palabra que pronunciaba. Rosa ha traicionado y manipulado, y ahora ha vuelto a tocar la puerta de aquellos que ella pensaba que había dejado atrás. Miguel sentía que el suelo se movía bajo sus pies.
La imagen de su madre, la mujer que lo había amado y criado, se desmoronaba en su mente. Rosa no era la víctima que él había creído. ¿Qué más había hecho? ¿Cuántas vidas había arruinado en su intento de sobrevivir? «Es suficiente», gritó Miguel, viendo cómo la desesperación inyectaba adrenalina en su cuerpo. «No puedes hacer esto. No tenemos por qué escucharte». El extraño se rió, un sonido frío que retumbó en las paredes. «¿Qué tienes elección? El pasado las atrata a menudo, y el futuro que prometió no es como lo imaginas. Ella tiene algo que muchos quieren». Un golpe resonó en la puerta principal, más fuerte que el anterior. Miguel miró a Raúl, quien asintió con miedo. «Debe ser él. Debemos irnos ya». Y entonces de repente un grito rasgó el silencio. Sofía cayó al suelo, sujetándose el hombro, donde ahora brotaba sangre. El miedo se adueñó de Miguel al ver a otro hombre enterarse lentamente en la habitación, también con un rostro conocido. Era un antiguo amigo de la familia, un hombre al que Miguel había visto crecer en el pueblo. «¿Por qué, Alberto? ¿Por qué?», gritó. La confusión era densa. Alberto había crecido junto a ellos. Todos pensaron que esto era un juego, que todo estaba bien. «Ella me traicionó, y por culpa de ella he perdido todo», dijo Alberto. Su voz temblaba por la rabia. «Ahora el juego ha cambiado, y nadie puede escapar de sus consecuencias, ni tú, ni ella». Miguel sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. La historia, una borrosidad de engaños y traiciones, se desenredaba ante él. Todo lo que conocía, todo en lo que había creído, dependía de una verdad aterradora que se desvelaba. Había perdido a su madre antes de saber quién era realmente. El caos se desató, pero lo que emergía en su pecho no era solo miedo. Era también un deseo de justicia, una necesidad de descubrir toda la verdad. Y quizás la única esperanza de salvar a su madre y a su familia. Conseguiría Miguel descubrir el secreto final que los ataba a todos en ese oscuro laberinto de venganza y secretos. La pregunta se cernía en el aire, pesada, sin respuesta. Las tensiones en la cocina se sentían como un resorte a punto de estallar. Miguel miraba al extraño, sintiendo cómo el corazón le retumbaba en el pecho. La revelación sobre su madre pesaba como una piedra en su estómago. «¿Qué más has hecho, mamá?», la pregunta estaba en su mente, pero la bravura y el miedo lo hicieron callar. Alberto, el amigo del pasado, no estaba dispuesto a esperar. «No tienes idea de lo que has desatado», repetía con una furia que llenaba la habitación. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Sofía estaba en el suelo, sujetándose el hombro. «¡Sofía!». Miguel sintió que todo se desmoronaba. Corrió hacia ella, su mente en blanco. La sangre manaba de su herida, y el pánico lo inundó. «¿Qué hiciste, Alberto?», gritó, sus manos temblando al intentar ayudar a su hermana. «Pare ya, Miguel. Ella no es la víctima aquí. Tu madre es la razón de todo esto». Alberto gritó, su furia sin límites. Pero Miguel no quería escucharlo. La confusión y el dolor lo nublaban. La atmósfera se volvió espesa. Cada respiración era una lucha. Raúl intentó alzar la voz, pero lo que tenía que decir se ahogó en el clamor. «¡Hay que salir de aquí!». La urgencia en sus palabras se hizo eco en todos, pero nadie se movía. La puerta estaba pendiente de caer. En ese instante, el extraño, quien había estado observando con una sonrisa cruel, acercó más su presencia oscura. «¿No creen que es hora de revelar toda la verdad?». Su tono era un susurro,
pero hacía eco en cada rincón. Sofía, aún en el suelo, trató de levantarse. «Ahora no es el momento para jugar. ¿Por qué no huyes de aquí, Alberto?» Su voz temblaba, pero había un destello de determinación en sus ojos que sorprendió a Miguel. Fue en ese momento que todo estalló. La puerta trasera se hizo añicos. Un grupo de hombres armados entró, con miradas frías y decididas. «¡Buscadlos! ¡No podemos dejar que escapen!», ordenó uno de ellos con voz autoritaria. «¡Corran!». Miguel gritó y el caos se desató. Todos trataron de buscar una salida, pero el pánico llenaba la habitación. Las imágenes y recuerdos se cruzaban en su mente. Mientras corrían, el extraño le lanzó un último comentario a Rosa, que ahora estaba petrificada en la entrada. «Tú pensaste que todo estaba resuelto, ¿verdad? Pero todo lo que hiciste ahora se vuelve contra ti». La risa del extraño resonó mientras Miguel arrastraba a su hermana. Al abrirse camino hacia la salida, sintió que todo a su alrededor se distorsionaba. Entre los gritos, pudo escuchar a su madre diciendo algo, pero no había tiempo para escuchar sus disculpas o explicaciones. «Miguel, hay algo que no sabes sobre tu padre». ¿Qué significaba eso? La revelación lo golpeó como un puñetazo. ¿Sobre papá? Su mente daba vueltas, sus emociones estaban a flor de piel. Pero ya no había tiempo para preguntar. Ni siquiera podía procesar la posible traición. La puerta principal había sido asegurada por los hombres. Las ventanas estaban bloqueadas. Miguel miró a su madre, ahora llena de un terror que nunca había visto. Todo lo que amaba parecía estar al borde de un abismo. «Mamá, ¿qué hiciste?». Y entonces, en un giro inesperado de la realidad, el extraño rozó su mano contra un panel de la pared que hacía eco con una luz oscura. La habitación comenzó a temblar y una sección del suelo se abrió como una trampa mortal. Miguel se sintió caer junto con toda su vida. Justo en el momento en que el caos explotaba, el eco de la risa del extraño resonó. ¿Listos para descubrir verdaderamente quiénes son? Aquí todo tiene un precio y son ustedes. La oscuridad los envolvió, llevándolos a un abismo desconocido. Las tensiones, los gritos y la confusión se difuminaron en el aire. Miguel sintió que caía, que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Sería capaz de volver a la luz? ¿Qué secretos les esperarían en la penumbra? Y, sobre todo, ¿qué verdad sobre su padre cambiaría todo en lo que había creído? La oscuridad los envolvió en un instante, y cuando Miguel volvió a abrir los ojos, estaba en una habitación fría y húmeda. Era un lugar que no reconocía. La luz era escasa, apenas suficiente para distinguir las sombras que se deslizaban por las paredes de piedra. A su lado, Sofía gemía, aún herida. Miguel sentía su corazón latiendo a 1000 por hora. El terror se apoderaba de él. Todo había sucedido tan rápido. «¡Mamá! ¿Dónde estás?», gritó. Pero solo el eco le respondió. Un torrente de emociones lo invadió. Miedo, confusión y una punzada de traición. «¡Raúl! ¡Alberto!». No podía creer lo que había sucedido en la cocina. En medio de la desesperación por escapar, con movimientos lentos se levantó del suelo, tratando de aclarar su cabeza. La caída había sacudido sus pensamientos. Miró a Sofía, que estaba tratando de contener el dolor. «¿Estás bien?», preguntó, entre dientes, sabiendo que no era la pregunta que realmente quería hacer. Había otras preocupaciones, otros secretos flotando en el aire. «Duele». Sofía respiraba entrecortado. Su mirada,
reflejaba el mismo miedo que sentía Miguel. ¿Qué vamos a hacer? Su voz temblaba, y él quería consolarla, pero no tenía respuestas. No podía ser un héroe, no con todo lo que había descubierto. Un leve ruido rompió el silencio tenso. Miguel se volvió hacia la sombra que se acercaba. Era Raúl. Su expresión era sombría, y las marcas de estrés estaban grabadas en su rostro. Los encontraron. Todos los hombres están buscando, dijo con un susurro, tratando de controlar su pánico. ¿Qué? ¿Por qué no? Miguel estaba al borde. La frustración inundaba todo. Esto es un caos. Sofía está herida. Lo sé, y lamento lo que ha pasado. Pero hay algo que debes entender. Este lugar. Raúl hizo una pausa, como si cada palabra le pesara. Este lugar es un refugio, pero también guarda muchas cosas. Cosas que tu madre no ha querido que se supieran. ¿Qué sabes, Raúl? Mamá nos ha mentido. Esto ha sido un fuego para ella. Miguel sentía la ira brotar desde lo más profundo. Dime lo que sabes de ella. Tu madre no es como... —¡Chris! —dijo Raúl, apoyando ilógicamente su mano en el hombro de Miguel. Los secretos no son solo suyos. Están ligados a ti. —No entiendo. Miguel sintió un nudo en la garganta. La revelación caía sobre él como una losa. Apenas podía digerir lo que estaba aconteciendo. —¿Qué quieres decir con eso? Entonces se escuchó un eco de pasos apresurados. Miguel y Sofía se miraron, el terror pintado en sus rostros. —¡Esos son! —gritó Raúl, perdiendo la calma. —¡Debemos salir de aquí ahora! Corría en busca de una puerta, pero había un giro. La habitación se sacudió, como si la tierra temblara. Las paredes comenzaron a desmoronarse lentamente. —¡Miguel! —Sofía gritó, aferrándose a su brazo. —¿Qué está pasando? De repente, el aire se llenó de luces y ruidos. Una abertura se formó en el centro del suelo, revelando un pasaje oscuro. Miguel sintió una mezcla de pánico e intriga. —Debemos bajar. Es nuestra única oportunidad —dijo, aunque no sabía si convencía a sus propias palabras. Se agacharon para entrar, y poco después, una figura emergía de la penumbra. Era Rosa, su madre. Lo sabía que vendrían por ustedes. Su voz era frenética, pero había un brillo en sus ojos que Miguel no había visto en años. —Mamá, sus palabras quedaron atrapadas en su garganta. —¿Qué está sucediendo? La cara de Rosa se oscureció. Ustedes tienen que saber la verdad sobre su padre. Él no es quien piensan. Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. —¿Qué quieres decir? ¿Quién es realmente? Las preguntas ardían en su pecho. Todo lo que había creído en su vida estaba a punto de desmoronarse. Sin previo aviso, alguien disparó desde la oscuridad. Un grito desgarrador le heló la sangre. Miguel giró bruscamente justo a tiempo para ver a Raúl caer al suelo, la mirada perdida en el horror. —¡No, Raúl! El peso de los secretos pesaba más que el dolor. La verdad sobre su padre, sobre su madre y la vida que había llevado. Todo se difuminó en un instante de horror. La luz titilante se apagó, dejando a todos en una oscuridad llena de incertidumbre. Miguel sintió la opresión del miedo. Ahora no solo habían perdido a Raúl, sino que la verdad sobre su padre estaba al borde de surgir. ¿Quién era el hombre que había idolatrado? ¿Cuál era el costo de esta revelación? Mientras las sombras se alzaban. La pregunta seguía girando en su mente. ¿Sería la verdad lo que los salvaría o los condenaría a un destino aún más oscuro? Las respuestas estaban a solo un susurro, pero la línea entre el amor y el horror se desdibujaba más que nunca. La oscuridad los envolvió en un instante, y cuando Miguel volvió a abrir los ojos,
Estaba en una habitación fría y húmeda. Era un lugar que no reconocía. La luz era escasa, apenas suficiente para distinguir las sombras que se deslizaban por las paredes de piedra. A su lado, Sofía gemía, aún herida. Miguel sentía su corazón latiendo a 1000 por hora. El terror se apoderaba de él. Todo había sucedido tan rápido. «Mamá, ¿dónde estás?», gritó, pero solo el eco le respondió. Un torrente de emociones lo invadió. Miedo, confusión y una punzada de traición. «¡Raúl! ¡Alberto!». No podía creer lo que había sucedido en la cocina, en medio de la desesperación por escapar. Con movimientos lentos se levantó del suelo, tratando de aclarar su cabeza. La caída había sacudido sus pensamientos. Miró a Sofía, que estaba tratando de contener el dolor. «¿Estás bien?», preguntó entre dientes, sabiendo que no era la pregunta que realmente quería hacer. Había otras preocupaciones, otros secretos flotando en el aire. Un leve ruido rompió el silencio tenso. Miguel se volvió hacia la sombra que se acercaba. Era Raúl. Su expresión era sombría y las marcas de estrés estaban grabadas en su rostro. «Los encontraron. Todos los hombres están buscando», dijo con un susurro, tratando de controlar su pánico. «¿Qué? ¿Por qué no?». Miguel estaba al borde. La frustración inundaba todo. «Esto es un caos. Sofía está herida». «Lo sé y lamento lo que ha pasado, pero hay algo que debes entender. Este lugar...». Raúl hizo una pausa, como si cada palabra le pesara. «Este lugar es un refugio, pero también guarda muchas cosas. Cosas que tu madre no ha querido que se supieran». «¿Qué sabes, Raúl? Mamá nos ha mentido. Esto ha sido un juego para ella». Miguel sentía la ira brotar desde lo más profundo. «Dime lo que sabes de ella. Tu madre no es como crees», dijo Raúl, apoyando su mano en el hombro de Miguel. «Los secretos no son solo suyos. Están ligados a ti». «No entiendo». Miguel sintió un nudo en la garganta. La revelación caía sobre él como una losa. Apenas podía digerir lo que estaba aconteciendo. «¿Qué quieres decir con eso?». Entonces se escuchó un eco de pasos apresurados. Miguel y Sofía se miraron, el terror pintado en sus rostros. «¡Esos son!», gritó Raúl, perdiendo la calma. «Debemos salir de aquí ahora». Corría en busca de una puerta, pero había un giro. La habitación se sacudió, como si la tierra temblara. Las paredes comenzaron a desmoronarse lentamente. «¡Miguel!», Sofía gritó, aferrándose a su brazo. «¿Qué está pasando?». De repente, el aire se llenó de luces y ruidos. Una abertura se formó en el centro del suelo, revelando un pasaje oscuro. Miguel sintió una mezcla de pánico e intriga. «Debemos bajar. Es nuestra única oportunidad», dijo, aunque no sabía si convencía sus propias palabras. Se agacharon para entrar y poco después, una figura emergía de la penumbra. Era Rosa, su madre. «Lo sabía. No sabía que vendrían por ustedes». Su voz era frenética, pero había un brillo en sus ojos que Miguel no había visto en años. «Mamá». Sus palabras quedaron atrapadas en su garganta. «¿Qué está sucediendo?». La cara de Rosa se oscureció. «Ustedes tienen que saber la verdad sobre su padre. Él no es quien piensan». Miguel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué quieres decir? ¿Quién es realmente?». Las preguntas ardían en su pecho. Todo lo que había creído en su vida estaba a punto de desmoronarse. Sin previo aviso, alguien disparó desde la oscuridad. Un grito desgarrador le heló la sangre. Miguel giró bruscamente, justo a tiempo, para ver a Raúl
caer al suelo, la mirada perdida. En el horror. ¡No! ¡Raúl! El peso de los secretos pesaba más que el dolor. La verdad sobre su padre, sobre su madre y la vida que había llevado, todo se difuminó en un instante de horror. La luz titilante se apagó, dejando a todos en una oscuridad llena de incertidumbre. «Miguel, Sofía», la voz de Rosa sonó rota. «¡Salgan de aquí! ¡No podemos dejarlo!». Miguel se aferró a su hermana. El terror los paralizaba mientras miraban a Raúl, que yacía en el suelo. Era un momento trágico que marcaba un antes y un después en sus vidas. Pero entonces, inesperadamente, Raúl comenzó a moverse. Sus ojos se abrieron lentamente. «No, no estoy muerto», murmuró con dificultad. Miguel sintió la esperanza florecer, pero solo era el principio. «¡Rápido! ¡Debemos irnos!», gritó Rosa, mientras trataba de ayudar a Raúl a levantarse. Pero el tiempo estaba en su contra. Con cada segundo que pasaba, la habitación temblaba más. «Nos están atrapando», murmuró Raúl, su voz mezclada con pánico. «Ellos vienen por nosotros. Quieren lo que tenemos». «¿Lo que tenemos?», Miguel preguntó, confundido. «¿Qué significa eso?». Y en un giro totalmente impredecible, Raúl se volvió hacia Rosa. Su mirada se tornó fría. «Díselo, diles la verdad de una vez por todas». El silencio se apoderó de ellos. Rosa estaba paralizada, el miedo dibujado en su rostro. «No, no puedo», dijo su voz temblando. Sofía, con su hombro aún herido, quedó entre la incredulidad y la urgencia. «¿Qué verdad, mamá? ¡Dilo ya! ¡No tenemos tiempo!». Rosa cerró los ojos, como si finalmente estuviera lista para liberar el peso que había llevado durante tanto tiempo. «¿Tu padre? No es quien creen. Él es quien realmente está detrás de todo esto». «¿Qué?». Miguel sintió que su mundo se deshacía. «No, eso no puede ser cierto. Esa historia de venganza, esa vida que creíste conocer». Rosa se obligó a continuar. «Él es parte de un círculo más grande. También está detrás de aquellos hombres». Un sonido sordo resonó en la habitación. El tiempo dejaba de ser un aliado, y la verdad estaba al borde de revelarse en su totalidad. Pero en ese preciso instante, un grupo de hombres irrumpió en la habitación, las miradas decididas y frías. Miguel sabía que nada volvería a ser igual. Y mientras las luces centelleaban, una pregunta emergió entre ellos. ¿Quién realmente era su padre? La verdad parecía tan alcanzable, pero al mismo tiempo más aterradora que cualquier cosa que hubieran imaginado. La sombra de su pasado se cernía más cercana que nunca. ¿Conseguirían sobrevivir a lo que estaba por venir? La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Miguel miraba a su madre, Rosa, tratando de procesar sus palabras, mientras la figura de Raúl yacía cerca, en el suelo, semiconsciente. Todo parecía un sueño febril, pero el dolor en su pecho le recordaba que era real. «¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Quién es papá realmente?». Miguel sentía que cada palabra le retumbaba en la cabeza, como un tambor de guerra sonando sin cesar. Rosa tragó saliva, sus ojos llenos de una mezcla de temor y resignación. Él fue parte de algo más grande, Miguel. Un cartel. ¡Cha! No solo alguien que traicionó, sino que estaba involucrado en el tráfico de influencias. Y yo fui su cómplice.
No, no puede ser. Miguel cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera borrar la verdad. ¿Tú traicionaste a la familia? ¿A papá? Se giró hacia su hermana, sintiendo cómo el miedo se filtraba por todos los poros de su piel. Sofía, esto no puede ser cierto. Ella nunca quiso meternos en esto, insistió Sofía, aunque las dudas comenzaban a asomarse en su voz. Pero si eso es verdad, ¿por qué no nos lo dijo antes? Un silencio tenso se instaló, hasta que un ruido fuerte inundó la habitación. La puerta de atrás se hizo añicos. Un grupo de hombres armados entró, sus rostros ocultos por pasamontañas. La oscuridad había llegado para cobrar su parte. ¡Atrás de ella!, uno de ellos gritó, apuntando hacia Rosa. ¡Sabemos lo que hiciste! Miguel sintió un nudo en la garganta. ¡No! ¡No le hagan daño!, gritó, empujando a Sofía detrás de él. Pero en ese momento la desesperación lo invadía y la adrenalina lo impulsaba a actuar. Sin pensarlo, corrió hacia los intrusos, sintiendo cómo su corazón palpitaba en sus oídos. ¡Salgan de aquí!, les gritó a ellos, mientras en su mente todo parecía desmoronarse. Si su madre había jugado un papel en la vida de estos hombres, ¿qué esperaban de ellos ahora? Pero de repente, un golpe ensordecedor resonó en la sala. ¡Mamá! Miguel vio cómo una de las balas, disparadas por uno de los hombres, impactó a Rosa. Ella se desplomó, su cuerpo cayendo como una hoja de un árbol en otoño. ¡No! Miguel sintió que el mundo se le caía encima. Corrió hacia ella, sus manos temblorosas buscando responder a la inminente tragedia. Las lágrimas brotaban de sus ojos. «¡Por favor, mamá, despierta!». La habitación, antes repleta de gritos y desesperación, se había convertido en un silencio aterrador. Los hombres se quedaron paralizados, fijando su mirada en lo que habían causado. Sofía, aún herida en el suelo, observaba con un terror indescriptible. «¿Por qué?», murmuró Miguel, su voz quebrándose. «¿Por qué hiciste esto? Todo esto es un desastre». Miró a los hombres que favorecían a su madre, sintiéndose a la vez impotente y furioso. «No tienen por qué matar. Ella no es la única que se ha involucrado en esto», dijo uno de los hombres, mientras su mirada pasaba de Rosa a Miguel. «Ustedes también apestan a venganza». Allí fue cuando sucedió lo inesperado. Un desenfreno emocional, una sombra oscura apareció ante ellos. Era Alberto, el amigo traidor que se había convertido en un enemigo del pasado. Su rostro estaba cambiado. Nadie había imaginado que él podría ser un espía encubierto en esta historia. «No puede ser tú», Miguel murmuró, mirando en estado de shock. «Tú no. Alberto, antes adorado, ahora parecía un intruso. Lo siento, Miguel. Me vi obligado a hacer lo que tenía que hacer. Hay demasiados secretos, demasiadas traiciones entre nosotros». Sin previos avisos, él se arrojó hacia los hombres armados, y el caos se desató. Gritos, ruidos, el estruendo de disparos resonando. Miguel sintió un frío helador recorrer su cuerpo. «Aléjate de ellos», gritó, intentando protegerla de toda la tormenta que se desataba. Pero en medio de ese caos se escuchó una voz. «¡Basta! ¡Todos detengan esto!». Era Rosa de pie, tambaleándose con una herida que brotaba sangre, pero ahí estaba, desafiando todo desafío. Sin poder creer lo que veían, Miguel y Sofía se miraron. ¿Estaba realmente viva? ¿Cómo era posible? Las sombras del pasado ahora habían tomado un nuevo significado. ¿Qué era lo que verdaderamente había ocurrido durante todos esos años? La verdad y el miedo se alineaban, ansiosos. Pero mientras el caos seguía su rumbo y las balas volaban, Miguel se dio cuenta de que ya nada volvería a ser igual. ¿Qué otros secretos aguardaban en la penumbra? ¿Cómo afectarían a todos los que amaba?
La historia apenas comenzaba a desvelarse. Y el precio de la verdad podría ser mortal. Las miradas se cruzaron entre sí y todos comprendieron que el juego apenas iniciaba. La tensión en la sala se podía cortar con un cuchillo. Miguel miraba a su madre, Rosa, tratando de procesar sus palabras, mientras la figura de Raúl yacía cerca, en el suelo, semiconsciente. Todo parecía un sueño febril, pero el dolor en su pecho le recordaba que era real. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Quién es papá realmente? Miguel sentía que cada palabra le retumbaba en la cabeza, como un tambor de guerra sonando sin cesar. Rosa tragó saliva, sus ojos llenos de una mezcla de temor y resignación. Él fue parte de algo más grande, Miguel. Un cartel. No solo alguien que traicionó, sino que estaba involucrado en el tráfico de influencias. Y yo fui su cómplice. No puede ser. Miguel cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera borrar la verdad. ¿Tú traicionaste a la familia? ¿A papá? Se giró hacia su hermana, sintiendo cómo el miedo se filtraba por todos los poros de su piel. Sofía, esto no puede ser cierto. Ella nunca quiso meternos en esto, insistió Sofía, aunque las dudas comenzaban a asomarse en su voz. Pero si eso es verdad, ¿por qué no nos lo dijo antes? Un silencio tenso se instaló, hasta que un ruido fuerte inundó la habitación. La puerta de atrás se hizo añicos. Un grupo de hombres armados entró, sus rostros ocultos por pasamontañas. La oscuridad había llegado para cobrar su parte. ¡Atrás de ella!, uno de ellos gritó, apuntando hacia Rosa. «¡Sabemos lo que hiciste!». Miguel sintió un nudo en la garganta. «¡No! ¡No le hagan daño!», gritó, empujando a Sofía detrás de él. Pero en ese momento la desesperación lo invadía y la adrenalina lo impulsaba a actuar. Sin pensarlo, corrió hacia los intrusos, sintiendo cómo su corazón palpitaba en sus oídos. «¡Salgan de aquí!», les gritó a ellos, mientras en su mente todo parecía desmoronarse. Si su madre había jugado un papel en la vida de estos hombres, ¿qué esperaban de ellos ahora? Pero de repente un golpe ensordecedor resonó en la sala. ¡Mamá! Miguel vio cómo una de las balas disparadas por uno de los hombres impactó a Rosa. Ella se desplomó, su cuerpo cayendo como una hoja de un árbol en otoño. ¡No! Miguel sintió que el mundo se le caía encima. Corrió hacia ella, sus manos temblorosas buscando responder a la inminente tragedia. Las lágrimas brotaban de sus ojos. «Por favor, mamá, despierta». La habitación, antes repleta de gritos y desesperación, se había convertido en un silencio aterrador. Los hombres se quedaron paralizados, fijando su mirada en lo que habían causado. Sofía, aún herida en el suelo, observaba con un terror indescriptible. «¿Por qué?», murmuró Miguel, su voz quebrándose. «¿Por qué hiciste esto?». Miró a los hombres, que favorecían a su madre, sintiéndose a la vez impotente y furioso. «No tienen por qué matar. Ella no es la única que se ha involucrado en esto», dijo uno de los hombres, mientras su mirada pasaba de Rosa a Miguel. «Ustedes también apestan a venganza». Allí fue cuando sucedió lo inesperado. Un desenfreno emocional. Una sombra oscura apareció ante ellos. Era Alberto, el amigo traidor que se había convertido en un enemigo del pasado. Su rostro estaba cambiado. Nadie había imaginado que él podría ser un espía encubierto en esta historia.
No puedes ser tú, Miguel murmuró, mirando en estado de shock. ¡Tú no! Alberto, antes adorado, ahora parecía un intruso. Lo siento, Miguel. Me vi obligado a hacer lo que tenía que hacer. Hay demasiados secretos, demasiadas traiciones entre nosotros. Sin previos avisos, él se arrojó hacia los hombres armados, y el caos se desató. Gritos, ruidos, el estruendo de disparos resonando. Miguel sintió un frío helador recorrer su cuerpo. «¡Sofía, aléjate de ellos!», gritó, intentando protegerla de toda la tormenta que se desataba. Pero en medio de ese caos se escuchó una voz. «¡Basta! ¡Todos detengan esto!». Era Rosa, de pie, tambaleándose con una herida que brotaba sangre, pero ahí estaba, desafiando todo desafío. Sin poder creer lo que veían, Miguel y Sofía se miraron. ¿Estaba realmente viva? ¿Cómo era posible? Las sombras del pasado ahora habían tomado un nuevo significado. «¡Mamá! ¡Estás herida!». Miguel no podía creerlo. «¿Por qué no te quedas en el suelo? Necesitas ayuda». «Es un poco tarde ya para esos lujos», dijo Rosa con una sonrisa débil. «Pero hay algo que no saben». Los hombres y Alberto, atónitos, no podían moverse. «Ellos están aquí porque han estado buscando un mapa», dijo Rosa, llevándose una mano al grito. «Un mapa que revela dónde está el dinero que todos buscan y que yo escondí». Miguel sintió que el mundo giraba. ¿Qué dinero? La confusión se sumaba al caos. Él sabía que esto no era lo que había imaginado. Rosa inclinó la cabeza, mientras una risa amarga escapaba de sus labios. «El dinero de tu padre, del cartel». Todos creían que estaba muerto, pero no. Está vivo. Las palabras de Rosa impactaron como un rayo. Miguel sintió que todo lo que conocía se derrumbaba. «¿Papá? ¿Está vivo?». La sala tembló con la revelación y un rugido de voces la invadió. «Todos están buscando a tu padre, Miguel. Y yo sabía que esto iba a pasar. No era solo un crimen, era una guerra». Su voz se apagó y un silencio sepulcral se apoderó de todos. «Si él está vivo, ¿cuál es su papel en esto?», preguntó Alberto, ahora visible de su tesón, mirando a Rosa con desdén. «No puedo dejar que lo encuentren, no puedo dejar que lo hagan», dijo Rosa con la mirada fija, la determinación alcanzando su clímax. «Chicos, la verdad es más oscura de lo que creen, y está en sus manos decidir si sobrevivirán a esto». Miguel no podía asimilar la realidad. Todo lo que había conocido, todos los lazos, todo lo que pensó que estaba claro, estaba otra vez en la nebulosa incertidumbre. «¿Por qué no nos dijiste antes todo esto?». La ira y el dolor le brotaron. «Porque había cosas que no podía revelar, porque había personas que aún viven». Las palabras de Rosa quedaron flotando, y el eco corrió de nuevo por la habitación. Mirando a sus hermanos, Miguel sintió la vorágine de secretos y traiciones llenar la sala, y mientras los hombres se preparaban para un ataque, la pregunta era clara. ¿Podrían salir de este lío? La historia apenas comenzaba a desvelarse, y el precio de la verdad podría ser mortal. Las miradas se cruzaron entre todos, y todos comprendieron que el juego apenas iniciaba. ¿Quién realmente estaba buscando a su padre? ¿Y qué sorpresas más traerían consigo las sombras del pasado? La habitación vibraba, mientras el estruendo de disparos resonaba tras la figura de Rosa, tambaleándose y herida, pero desafiante. «No puedo dejar que esto termine aquí», dijo con voz firme.
cada palabra sazonada con dolor y determinación. Miguel, atónito, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Mamá, por favor», gritó, sin poder contener su angustia. Los hombres armados se miraban entre sí, confundidos por la resistencia de Rosa. «¡Suéltala!», uno de ellos ordenó, apuntando su arma hacia ella. Pero la mirada feroz de Rosa les hizo titubear. «Esto no es solo un desafío», insistió ella, su voz resonante en la tensión de la sala. «Es un grito por justicia. Este juego se ha vuelto personal». Miguel, apretando los puños, recorrió la habitación con la vista. Sofía estaba a su lado, asustada pero lista. «¿Qué hacemos?», murmuró, mientras su mirada se movía entre los atacantes y su madre. «¿Quién es realmente papá?», la pregunta flotó en el aire, pesada como una losa. Rosa respiró hondo, sabiendo que debía responder. Él fue un hombre atrapado en este mundo. Era un carteles, pero se opuso a una vida de crimen. Atrapó a muchos en su red de mentiras, pero nunca se rendiría. Miguel se confundió. Sus pensamientos eran un torbellino, y el eco de la revelación retumbaba en su cabeza. «¿Estás diciendo que papá es parte del problema?». La ira y la confusión se encontraban en él. Un disparo resonó y el tiempo se detuvo. La sala se llenó de gritos de sorpresa. Alguien había caído. Era uno de los hombres armados. Alberto apareció entre las sombras, con el arma humeante en su mano. «Alguno tiene que poner fin a esto». Su voz temblaba. Era evidente que había tomado una decisión que lo cambiaría para siempre. «¿Qué has hecho?», preguntó Miguel, atónito. «¿Te has vuelto uno de ellos?». «Este es el único camino», gritó Alberto en respuesta, mientras la sala se sacudía en una lluvia de balas. «No hay salida a esto, y no puedes quedarte callado mientras tu madre arruinará más vidas». Rosa se acercó un paso. «No quiero hacer daño. Solo quiero proteger a mis hijos de este infierno». La verdad al principio pareció hacer eco entre todos los presentes. Fue un momento de frágil calma que duró solo un instante. «Entonces, saltemos», gritó Sofía, con determinación renovada. «Si hay algo que quieres proteger, ¡hala ahora!». Mientras decía esto, las miradas se encontraron. La complicidad y el amor entre ellos se fundieron en una reafirmación de unidad. Miguel, con su corazón palpitando, sintió el peso de la historia sobre sus hombros. «Vamos, ahora». Su voz resonó, llena de fuerza y convicción. En un movimiento coordinado, la familia se lanzó hacia la salida. Al cruzar la puerta, la sirena de la policía sonó en la distancia. La historia que había paralizado sus vidas aún se estaba escribiendo. Pero ya no eran solo víctimas. Ellos eran parte de esto. Y la verdad, aunque aterradora, era ahora su armadura. Una vez fuera, el aire fresco les golpeó la cara. La noche oscura prometía peligros, pero también esperanza. «¿Dónde vamos ahora?», preguntó Sofía, respirando entrecortadamente. Rosa se volvió para mirarles. Lágrimas de liberación brotaron de sus ojos. «Lo que hemos vivido ha sido un horror, pero siempre hay un camino hacia adelante. Teníamos que enfrentar nuestros propios demonios». Mientras el viento susurraba entre ellos, sabían que habían tomado una decisión crucial: enfrentarse al pasado para construir su futuro. Y con ese sentimiento de renovada unidad y propósito, se dieron la vuelta, sintiéndose más fuertes juntos que nunca. Pero el eco de sus experiencias aún resonaba. El futuro estaba lleno de incertidumbre. ¿Lograrían realmente romper el ciclo de traición que los había seguido durante tanto tiempo? Esa era una pregunta sin respuesta.
Pero, querido espectador, no puedes quedarte atrás. Necesitas suscribirte ahora mismo para estar al tanto de nuestras próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden lo importante que es apoyar el canal con estas acciones. ¡No te lo pierdas!